Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Pa' terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Hominem. Hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel o su trabajo. Las personas tienen lenguas e idiomas propios que se traducen en palabras, signos y símbolos. Sus lenguas son sus madres, familia, identidad y cultura. A menudo muchas personas, pueblos y comunidades han tenido que ocultarlas al ser señalados y discriminados. Las personas también traducen las lenguas de otros para ayudarlos a comunicarse y defenderse. Aquellos que los traducen deben interpretarlos conociendo sus culturas y necesidades que frecuentemente son vulneradas e ignoradas, negando así su ser persona. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de mujeres indígenas profesionistas. En un principio, el acceso a la educación para todas las mujeres fue prohibido. Una vez que lograron acceder, los obstáculos que empiezan desde casa, los estereotipos, el machismo, las condiciones socioeconómicas y territoriales, son factores que han seguido prevaleciendo hasta nuestros días. El caso de las mujeres indígenas es aún más complejo, pues la desigualdad, los prejuicios y una educación estructurada desde un punto de vista eurocentrista e hispanohablante que discrimina su cultura, junto con la profunda desigualdad económica, los roles asimétricos en las labores de casa y de cuidado y trabajos no remunerados, son situaciones que intervienen desfavorablemente y limitan la inserción y preparación de las mujeres en los espacios públicos y educativos. Las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, declaró el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. México cuenta con 68 lenguas indígenas y 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan 360 variantes. Sin embargo, los conocimientos y las lenguas de estos pueblos se encuentran en grave riesgo de desaparecer, como resultado de imposiciones culturales que por varios siglos han discriminado el derecho de mantener expresiones de vida distintas. Esto se refleja no solo en condiciones de desigualdad, sino en la vulnerabilidad de sus derechos. Por ejemplo, vejaciones y abusos en los procedimientos de impartición de justicia, falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena. Esta discriminación a sus derechos en el ámbito legal permea en la vida cotidiana de las personas cuya lengua madre y por tanto identidad es minimizada e inferiorizada, causando estigmas sociales de vergüenza, aislamiento, además de la pérdida paulatina de su cultura. Para conversar acerca de las mujeres indígenas profesionistas, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan la maestra hablante del chinanteco y el español, Alicia Gregorio, la magistrada náhuatl Larisa Ortiz y Gilberta Mendoza, perito y traductora e intérprete del náhuatl al español y viceversa. Y empiezo contigo, Gilberta. ¿Por qué empieza Gilberta a ser una intérprete perito? Yo veía desde mi comunidad, desde mi municipio, cómo había esa discriminación. Recuerdo que en una ocasión nosotros tenemos guajes en nuestra comunidad. Entonces se hace un guaje, es uno larguito así rojo, sí, que se da en los árboles. Bueno, de mi comunidad son árboles, mi comunidad es semiárida, entonces se da mucho el árbol con el guaje. Con el guaje puedes hacer el guachmole, que es una comida típica de mi comunidad. Entonces, mi papá cortaba el guaje cuando era temporada.
y mi mamá y yo íbamos al municipio y ahí los domingos puedes hacer trueque, puedes hacer cambiar tus guajes por cilantro, por rabanito, que no hay en mi comunidad. Ah, ok. O sea, se intercambia por productos que no hay, alimentos que no hay en mi comunidad. Te voy a interrumpir tantito. ¿Y dónde empezaste a ver toda esa discriminación? Porque me empezaste a decir, bueno, que te interesaste por ser perito intérprete. Sí, porque recuerdo que yo me quedaba así, o sea, ponía mis manojitos de guaje, mamá, claro, me ayudaba, y en lo que ella intercambiaba los guajes por otros productos, yo me quedaba en el puesto. Yo tendría, yo creo, unos 7 años, más o menos, 8 años, o sea, no entendía el español, medio sí y no, o sea, la palabra sí y no. Entonces llegan las personas que son del municipio, los que se encuentran en la presidencia municipal. Ellos son los que cobran, digamos, el piso, el espacio. Y te voy a preguntar algo, como estás hablando de precisamente que no hablabas casi español, ¿por qué es para ti tan importante tener la primer acta de nacimiento en náhuatl como mujer? Porque, o sea, ya que ¿Cómo aprendimos, es que, o sea, después migramos a la Ciudad de México, nos enfrentamos a muchos retos, entonces la discriminación, la exclusión, porque pues venimos de una comunidad, somos morenitas, chaparritas, para mucha gente no somos bonitas, entonces hay mucha discriminación porque las mujeres de la comunidad solo podemos llegar a trabajar como empleadas domésticas, porque eres de Oaxaca por lo regular. A mí siempre me dicen que soy de Oaxaca, ya me aburren, les digo, sí, soy de Oaxaca. Sí, entonces, o sea, ellos me dicen, entonces, ¿tú sabes hacer de comer bien? Le digo, bueno, sí, pero la verdad no. Entonces, de ahí pues viene la discriminación, porque es lo que la gente piensa que es lo único que sabemos hacer, lavar bien, o sea, hacer de comer bien. Ahora, muchísimas gracias, vamos a seguir hablando de esto. Y Alicia, precisamente hablando de esta discriminación y de que se piensa que las personas que vienen de ciertas comunidades o que hablan ciertas lenguas solo pueden dedicarse a hacer trabajo doméstico, ¿cómo funciona la educación para las mujeres de las poblaciones indígenas? Pues primeramente muchísimas gracias Gracias María por a la ti. invitación, y la verdad estoy muy contenta por estar aquí platicando con estas grandes mujeres. Pues respondiendo a tu pregunta, pues es bastante complicada la educación en mujeres, ¿no? Y más siendo de una comunidad indígena, muchas veces puede haber varios factores, ¿no? Principalmente es el factor familiar, el entorno en donde vives, ¿para qué vas a estudiar? Como mujer, pues necesitas aprender justo a cocinar, a lavar, a planchar, a cuidar a los niños. Entonces, esa es la ideología que la mayoría de las personas tienen en las comunidades, en los pueblos, y entonces te crean con esa ideología, porque el que te va a mantener va a ser el hombre. El hombre es el que te va a traer el dinero, tú nada más te vas a encargar del cuidado de los hijos, y entonces para las mujeres no es necesario que tú salgas y estudies. Entonces normalmente se les apoya más a los hombres. Todavía pasa eso en muchas comunidades de nuestro Mucho más de país. lo que pensamos, ¿verdad? Así es. Y el otro factor que también es muy importante y también quiero mencionar es la infraestructura educativa. Entonces, para poder ir a la escuela en una comunidad, necesitas caminar de 2 a 3 horas para poder llegar a una escuela. Tienes que atravesar ríos, montañas, son muchas cosas. En las comunidades muchas veces no hay escuela. La educación pública o la SEP no tiene una escuela para las comunidades porque son pocos habitantes.
Entonces, en muchas ocasiones las comunidades solicitan otro tipo de servicio y ahí es donde está el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE, que presta servicios a estas poblaciones que son pocas, entonces, y que son atendidas por instructores comunitarios, que actualmente se llama Líder para la Educación Comunitaria. Muchas gracias, Alicia. Larisa, tomando esto, hablando de esta necesidad de llevar sistemas educativos a las comunidades, ¿por qué es importante la creación de una política que promueva una cultura bilingüe e intercultural en nuestro país? Bueno, pues primero gracias por la invitación. Abordamos un tema muy relevante que pareciera que no, que tiene que ver con el tema de la discriminación. Y decir en primera instancia que la discriminación tiene muchas formas. Hay una discriminación estructural, que está pues diseñada desde los sistemas, como decía la compañera, desde los sistemas, por ejemplo, educativos, pero también gubernamentales. Y por eso pues se hace necesario que haya una intervención desde el mismo cuerpo normativo en nuestro país, o legislativo, o legal, y bueno, pues por eso se hace importantísimo que desde la Constitución, que es la ley más importante de nuestro país, pues establezcan ahí reconocimientos plenos, por ejemplo, en este caso, pues de la existencia de los pueblos indígenas, de sus derechos fundamentales, y pues ya sabemos que una de las reformas constitucionales muy importantes en el tema, pues fue cuando se reforma el artículo 1 para que pues se prohíba textualmente en nuestro país la discriminación. Y bueno, pues a partir de ahí la construcción de diferentes políticas públicas que ayuden a que este país sea inclusivo. El que haya manifestaciones de discriminación todos los días, y lo vemos en los medios de comunicación, pues nos habla de esa gran necesidad de ir cambiando una cultura de desprecio, incluso de denostación, de discriminación, a una de respeto, de reconocimiento y de inclusión. Entonces, bueno, pues falta muchísimo. Yo ahora pues me viene a la mente este pasaje desafortunado de cuando se inaugura el aeropuerto de la Ciudad de México, y cuántas manifestaciones de desprecio y de discriminación hacia diferentes eventos, ¿no? Pero en este caso pues me refiero a la señora que pues logró entrar y vender ahí tlayudas estilo Hidalgo, porque no son las mismas tlayudas de Oaxaca, pero todo lo que se desarrolló alrededor, ¿no? El pensar que cuando eres culturalmente diferente, y clasismo, ¿no? Claro, clasismo y racismo, pues o sea, son manifestaciones culturales que no valen, y no valen desde pues estas visiones colonialistas que seguimos arrastrando desde hace más de 500 años. Muchísimas gracias, Larisa. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre mujeres profesionistas indígenas, pero haremos una breve pausa. Regresamos. #persona. #persona. Malín Sinomali Nali, conocida también como Marina, de quien Bernal Díaz del Castillo se expresaba. Doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente en los indios de toda Nueva España. Sin Doña Marina no podíamos entender la lengua de Nueva España y México, decía el cronista, quien la veía como una mujer entrometida y desenvuelta. La creación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, incluida en el artículo 2 de la Constitución, así como la creación del Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, son importantes logros que, sin embargo, no han podido eliminar las injusticias y desigualdades sociales cometidas contra las personas indígenas, entre las cuales las mujeres son las más afectadas, pues además viven las distintas violencias patriarcales que empiezan desde sus propias casas. A pesar de que varias de ellas han logrado ejercer distintas profesiones a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y ser maestras como Alicia, traductoras bilingües como Gilberta, o primera magistrada indígena de nuestro país como Larisa, la discriminación y los estereotipos siguen representando de forma negativa
la percepción social que hay sobre las comunidades indígenas y el profundo sentido de identidad que representan sus lenguas. Ya estamos de regreso, estamos hablando de mujeres profesionistas indígenas. Gilberta, nuevamente te pregunto, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado como una perito traductora intérprete? En este caso, o sea, nuestros pagos, vamos a una audiencia, a una comparecencia, y esa nos lo pagan, digamos, hoy fui, ¿no? Y me lo tienen que pagar hasta en unos 6 meses, 3 meses, y en algunas ocasiones hasta en un año. Y eso sí nos fue bien, porque tengo compañeras, compañeros que les deben desde hace 5 años. 5 años. Un pago, sí. Por eso yo siempre, bueno, les digo a las personas que me llaman para ir a una comparecencia, pues que la verdad yo necesito dinero, yo soy madre jefa de familia y pues tengo gastos, necesito dinero. Entonces, o sea, mi pago. O sea, para poder ejercer como una profesionista, pues no te pagan. ¿Y tú crees que el hecho de que seas una traductora náhuatl influye? ¿Influye en que habla náhuatl, no importa, tradúceme eso y así el pago no se ha considerado? Así es, de hecho, la verdad, yo he platicado con algunas personas, o sea, me piden una traducción como si fuera, o sea, que fuera fácil. La verdad, en nuestras lenguas maternas, una traducción tenemos que pensarla muy bien y parafrasearla en muchas ocasiones, porque hay palabras que desconocemos en nuestra lengua materna, entonces tenemos que buscar sinónimos o cómo parafrasearla para que nuestras personas que lean nos comprendan. Claro. Entonces es muy difícil hacer una traducción y la gente piensa que es fácil. De hecho, no, pues yo te pago una cuartilla, a lo mejor en 160, a lo mejor en 100 pesos, o muchas veces, son unos renglones, media cuartilla, como diciendo, no es despectivo. Nada. Es más, en un ratito lo haces. No, discúlpeme, pero en una cuartilla yo me tardo hasta mediodía. Bueno, muchas gracias. Alicia, ¿cuáles son las posibilidades de una mujer indígena para estudiar una profesión? Pues hace rato yo comentaba que era bastante complejo la accesibilidad, ¿no? Y para poder estudiar una mujer indígena, pues muchas veces tenemos que emigrar, tenemos que salir de nuestra comunidad para poder llegar, ya sea en la ciudad, ya sea en el municipio, ya sea en cualquier otro lugar. Hay que salir del pueblo para poder quiero preguntar, ¿el hecho de que una mujer emigre para estudiar crea conflicto en la comunidad o de alguna manera se acepta o es igual que un hombre y una mujer lo haga? Eso creo que tiene que ver mucho con la ideología de los padres. Yo tuve la fortuna de me apoyaron para poder salir de mi pueblo para estudiar, pero al momento de llegar a la ciudad sufres muchísimo de discriminación, de maltrato, de muchísimas cosas porque no hablas el español. Yo cuando llego a la Ciudad de México, bueno, exponiendo como mi caso, yo no hablaba nada de español, yo solamente entendía las cosas que me decían y lo único que sabía decir era sí y era no. Y entonces, y la verdad fue mucho, al estudiar aquí en la Ciudad de México, la secundaria, fue muchísima discriminación. ¿Con tus compañeros? Con los compañeros de clase. Y eso pasa con muchos niños, ¿no? Que no logran, niñas y niños que emigran a la Ciudad de México, no logran tener el acceso a la educación porque justo no se hablan en su lengua, nada más es la lengua español. Entonces optan por abandonar el estudio y por trabajar, porque ahí no necesitas hablar, no necesitas pensar, nada más haces las cosas, te dan la instrucción y ya te dicen cómo hacer. Por eso, hablando de personas indígenas, hay muy poco acceso para poder tener el estudio. Muchísimas gracias, Alicia. Larisa, estábamos hablando de cuál es la importancia de la inclusión de la Ley General de Derechos Indígenas en el artículo 2 de la Constitución mexicana. ¿Por qué es tan importante que se haya incluido? Justo Alicia está hablando del español.
como una lengua, una lengua única y no se está tomando en cuenta todas las otras, ¿no? Bueno, más que incorporar a la ley general a la Constitución, yo diría que algunos derechos lingüísticos que se puedan sumar a lo que ya está en la Constitución Federal. Pero a mí me parece, digamos desde mi óptica como abogada también, que ya tenemos un marco normativo muy importante. Es decir, no es necesario que lo subas o subas toda la ley general a la Constitución. Ya tenemos materia para hacer políticas públicas, pero es lo que no sucede. No tenemos presupuestos tampoco suficientes para poder ir transformando esta realidad de la que cuenta Alicia, ¿no? Por ejemplo, el artículo 3º de la Constitución Federal establece ya el mandato de que, por ejemplo, la educación en nuestro país tiene que ser, por ejemplo, intercultural, desde el preescolar hasta el universitario. Eso te obliga necesariamente a conocer de los pueblos, de sus culturas, de reconocer sus formas culturales. Por supuesto que habrá cosas que hay que ir cambiando y transformando, porque sobre todo si violan derechos humanos, pues por supuesto que hay que irlos cambiando. Pero también hay un mandato constitucional para que la educación, tratándose de niños indígenas bilingües, sea en sus propias lenguas. Claro. Gilberta, además de ser intérprete y traductora, también has participado en programas y series de televisión. Y también hiciste un cortometraje, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese medio? En la de Rosario Tijeras, principalmente, yo me sentí muy incómoda porque sentí que no éramos incluidas, sino que, como decía, bueno, nos dijo el señor de la ANDA, nos preguntó que si queríamos inscribirnos a su, ¿cómo se llama? A la asociación. Ajá, sí. Y yo le dije no, porque yo no me dedico a eso. Dice, aprovecha que ahorita están de moda. Le digo, ajá, sí, le dije, O sea, discúlpeme, pero no estamos de moda. Siempre hemos existido, que nuestro gobierno o la sociedad nos excluya, nos discrimine, eso es otra cosa, pero no estamos de moda. Siempre. ¿Cuál fue la respuesta? Él estaba, él me decía, o sea, ya está, empezamos a debatir. Dice, sí, están de moda porque si nosotros no les compramos sus quesos, o sea, ustedes nos necesitan más porque les compramos sus quesos. ¿Qué? Y le dije, discúlpeme, pero en mi ¿Qué comunidad ni siquiera hay quesos, pero bueno, compramos, pues, hacemos trueque o si queremos queso, ¿no? Y le digo, discúlpeme, yo con mis quesos puedo vivir en mi comunidad, yo puedo intercambiar, no necesito dinero. Pero usted sí necesita el jitomate, el tomate, todo lo que proviene del campo usted sí lo necesita, porque usted no lo sabe sembrar y nosotros sí. Así que nosotros sí podemos vivir con nuestros quesos y con todo lo que hay en el pueblo. No necesitamos dinero. Entonces ahí empezó el debate. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos eso. Qué desconocimiento tan fuerte, ¿no? Y probablemente no había una mala intención, sino hay un desconocimiento de la cultura. Larisa, ¿qué medidas legales se pueden llevar a cabo para tener políticas incluyentes, no discriminatorias hacia las mujeres indígenas profesionistas? Pues yo diría, como he estado insistiendo, en que ya tenemos un marco legal que ya nada más hay que echarlo a andar. Las instituciones que están encargadas de vigilar que se respete, se garantice la dignidad humana de las personas, como las comisiones de derechos humanos, la nacional, las estatales, CONAPRED, pues yo creo que tienen que reforzar sus políticas de difusión, de capacitación, de sensibilización, y también yo creo que de empezar a tomar consecuencias cuando esto sucede, porque va desde los chistes, ¿no? Por ejemplo, de la India María, hasta el tema de las películas, ¿no? Como las que está comentando Gilberta, en donde, bueno, ahorita dio ejemplo de algunos sucesos, pero ocurre todos los días y en esa medida en que no sucede nada, en que ni siquiera nadie se preocupa de los dichos o de las acciones, pues eso se va reproduciendo, ¿no? Poco a poco, incluso se va normalizando. Y al rato a nosotros mismos nos da mucha risa
cuando se burlan de alguien, ¿no? Y yo creo que ahí lo importante es que quienes tienen las funciones de garantizar que se respete la dignidad humana, pues tienen que actuar o reforzar, diría yo, ya las políticas que existen ahora, porque pues pareciera ser que no se hace suficiente, ¿no? Alicia, bueno, ¿tú qué políticas públicas y sociales consideras que se deben implementar para que las lenguas indígenas no desaparezcan? Tú dijiste, desgraciadamente aquí se cree que solo se habla español y tenemos que... ¿Qué piensas que se podría hacer? Yo creo que sí hay que hacer acciones muy, muy concretas y que también se pueda materializar, no nada más decirlo en discurso. Claro. Porque muchas veces las instituciones, perdónenme, pero hay instituciones que luego son muy discursivas, pero no hay material, no hay acciones ya hecho, no se materializa todas esas acciones, ¿no? Claro que y sí. entonces yo creo que sí, que todas las instituciones que se dedican o que están en favor de las lenguas indígenas, yo creo que tendrían que tomar en serio ese papel de hacer, de fomentar, de seguir, de dar seguimiento a todos los trabajos que se hace en lenguas indígenas. Muchas gracias, Alicia. Tanto que hacer, tanto que cuestionar, tanto que seguir trabajando. Ha llegado el momento de despedirnos, pero quiero darles las gracias a Gilberta, a Larisa, a Alicia y al público que nos ha acompañado. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Hasta la próxima. Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Ominem. Hashtag persona.